Bueno, comenzamos esta primera clase, empezamos con la idea de vector, para trabajar operaciones de vectores y cuestiones geométricas. Primera cosa que necesitáramos identificar qué es un vector. Si yo tomo un segmento, o sea, una porción de recta cualquiera, y elijo un sentido de dirección, o sea, para dónde apunta, pensándolo como una flecha, la flecha podría apuntar para un lado o para el otro, lo que me genera es un vector. O sea, un vector es lo que llamamos un segmento orientado. O sea, es igual que un segmento, nada más que tiene una orientación indicada por la flecha. ¿Qué elementos determinan un vector? Como es un segmento, es parte de una recta. O sea, vive apoyado sobre una recta. En particular, que vamos a llamar dirección. O sea, la dirección de una recta va a ser, de un vector, va a ser la recta en la cual vive. Luego tiene una longitud. O sea, cuán largo es el vector. La longitud la vamos a representar a partir de un número positivo por ser una medida. Y después una orientación, dada a partir de esta flecha. O sea, si la flecha está acá, tengo una orientación, si la flecha está del otro lado, es la orientación contraria. ¿Sí? O sea, cualquier flechita que yo me dibuje como una porción de recta, son ejemplos de vectores. Cualquier longitud, cualquier orientación para donde apunte el vector, me va a generar distintos vectores. O sea, cada uno de estos vectores tiene su recta dirección. ¿Sí? Si este vector lo llamo B, esta sería la dirección de B. Esta sería, indicaría cuál es la orientación de B, ¿sí? Y podría medir su longitud, por ejemplo, si lo tengo dibujado con una regla. Ahora, vamos a empezar a definir algunas cuestiones. Vectores equivalentes. Vamos a decir que dos vectores son equivalentes si cumplen con varias condiciones. Primera condición, sus direcciones son paralelas. Segunda condición, su longitud es la misma. Tercera condición, su orientación es la misma. O sea, por ejemplo, yo tengo este vector acá. ¿Sí? Y me fabrico este vector acá. B y W. Yo miro la dirección de uno, que es esta recta de acá. Miro la dirección del otro, es esta recta de acá. El dibujo no está perfecto, pero las dos rectas son paralelas. O sea, esta recta y esta recta, vamos a ponerle de 1 y de 2, son paralelas. O sea, ya tienen las direcciones paralelas. La flecha apunta para el mismo lado. O sea, son paralelas, tienen la misma orientación. Y si medimos, yo me lo fabriqué para que la medida de uno fuera la medida del otro. Entonces, este vector B y este vector W son equivalentes. Y eso lo vamos a representar a partir de un igual. ¿Sí? O sea que si yo agarro un vector, me puedo fabricar un vector que es igual o equivalente en cualquier otro lado del plano. Si yo sobre esta recta me dibujara otro vector, sobre la primera recta, otro vector U,
con la misma longitud y la flecha apuntando hacia el mismo lado, también sería equivalente a B y sería equivalente a W. Lo mismo si hiciera lo propio en otra recta paralela. Me fabrico otra recta paralela y me puedo generar en donde quiera yo otro vector equivalente. O sea, como que un vector yo lo puedo ir, a partir de esta idea de vector equivalente, moviendo por todo el plano. Vectores paralelos. Tendría que haber definido antes y hubiera quedado mejor, pero es lo mismo. Vectores paralelos. Dos vectores se dicen paralelos si sus direcciones, o sea, si las rectas sobre las que viven son paralelas. O sea, dos vectores son equivalentes si sus direcciones paralelas, es lo mismo que decir que son vectores paralelos. Podríamos reescribir entonces esta definición de vector equivalente como vectores paralelos con la misma longitud y la misma orientación. Ahora, la orientación podría ser distinta, ¿no? O sea, yo podría generar un vector paralelo, pero tomar la dirección contraria. En ese caso, lo que me genero es lo que sería el vector opuesto. Vamos a poner vectores opuestos. Dos vectores son opuestos si son paralelos, o sea, lo mismo que cuando son equivalentes, tienen la misma longitud, o sea, lo mismo de cuando son equivalentes, pero tienen orientaciones contrarias. O sea, apuntan para lados distintos. Yo me trazo este vector B, me voy a trazar un vector W, primero me armo un segmento de la misma longitud que este segmento sobre una recta paralela. Así que este segmento tiene la misma longitud que este y son paralelas. Si yo pongo la flecha para el lado contrario, lo que obtengo son vectores opuestos. Son el mismo vector, pero mirando para el lado contrario. Al opuesto de un vector lo llamamos menos el vector. Ahora bien, algo que podemos definir para estos bichitos, porque pongo 4 si es la hoja 2, no sé, es operaciones, lo que llamamos suma de vectores. La suma de vectores, geométricamente hablando, que es lo que vamos a hacer al principio de la clase de hoy, luego vamos a hacerlo analíticamente, es lo que llamamos regla del paralelogramo. Supongamos que tenemos un vector cualquiera, este vector B, y un vector W por acá. Claramente las rectas donde viven no son paralelas, así que no pueden ser vectores equivalentes. Por más que tengan la misma longitud, equivalentes no van a ser por no ser paralelos. ¿Cómo voy a sumar dos vectores? Primero, el problema que tengo en este caso es que los dos vectores no tienen el mismo origen. Entonces, lo primero que voy a hacer es llevar uno al origen del otro, a partir de la idea de vectores equivalentes. O sea, me voy a construir, en este caso, me voy a construir un vector equivalente a W, pero que empiece en este punto de acá. Entonces, a ver, me ayuda un poco con la regla. Me trazo una recta paralela a W, que pase por este punto,
tomo esta longitud y me la copio acá. Este vector y este vector son equivalentes, son lo mismo. O sea, a este también lo puedo llamar W porque es equivalente al que me dieron inicialmente. Entonces, ¿cómo es, por qué regla del paralelogramo, la forma de sumar vectores? Porque lo que voy a hacer justamente es armarme un paralelogramo. Me voy a trazar una recta paralela al vector W, pero ahora que pase por la punta, por el extremo del vector B. Tiqui, 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 tiqui. Y después me voy a trazar una recta paralela al vector B, pero que pase por el extremo de W. Me queda formado acá un paralelogramo. Ese paralelogramo me va a permitir sumar los vectores. ¿Cuál va a ser el vector suma? Justamente la diagonal del paralelogramo. O sea, el vector que arranca en el mismo lugar que hice que compartieran mis dos vectores y termina en el vértice opuesto del paralelogramo. Este vector es B más W. Para sumar geométricamente vectores, la técnica siempre es la misma. Traslado los vectores para que tengan el mismo origen, me formo el paralelogramo y a partir de eso me trazo la diagonal. Eso va a representar el vector suma. ¿Sí? En física se utilizan los vectores para representar fuerzas. Esto sería que si yo tengo una persona tirando en esta dirección y en esta dirección con cierta fuerza, el mismo trabajo lo va a realizar una sola persona o las dos juntas, ¿sí? O el trabajo que generan entre los dos tiene esta magnitud, ¿sí? Y con esta dirección. Una forma de representar fuerzas a partir de vectores geométricos. ¿Cómo vamos a hacer la resta? Pues también podemos, si podemos sumar, podemos restar. Bueno, la resta no es más que un caso particular de suma. O sea, si yo quiero hacer B menos W, lo que voy a hacer es al vector B sumarle, usando la regla del paralelogramo anterior, el vector opuesto a W. O sea, en vez de fabricarme un vector igual a W, me voy a fabricar el opuesto. Entonces, por ejemplo, tuviéramos este vector acá. Este es B. Este es W, y yo quiero hacer B menos W. ¿Qué voy a hacer? Me voy a fabricar el opuesto a W. Y me va a quedar raro. Me va a quedar chico el dibujo, me va a quedar... Vamos a hacer así. Supongamos que W le voy a cambiar la dirección porque si no, no me entraba en la hoja el dibujo. Quiero hacer B menos W. Ahora W, la flecha apunta para allá. Entonces, me voy a fabricar un vector opuesto a W. Me tracé una recta que sea paralela a W, tomo la misma longitud, la misma longitud de W, pero la flecha apunta para el otro lado. La de W iba para allá, la de menos W va para el otro lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar este vector y el opuesto de W. Con la misma idea, regla del paralelogramo. Me trazo una recta paralela a B que pasa por el extremo de este vector, me trazo una paralela que pasa por el extremo del otro vector. Acá me queda formado mi paralelogramo. Este es el vector suma. Pero ¿quiénes estoy sumando? Estoy haciendo B más el opuesto de W. O sea que este vector es B menos W.
Esta es la forma geométrica de hacerlo, depende mucho de la habilidad que uno tenga para hacer gráficas y hacer dibujos, por eso vamos a descartarla rápidamente, o sea, antes de terminar la clase de hoy vamos a estar sumando vectores de otra forma. El primer ejercicio de la práctica trabaja sobre esta cuestión de gráficos de vectores para pensar la idea geométrica que después justifica las cosas que hacemos en el plano cartesiano. Una última cosa que después va a tener una interpretación también analítica, ¿sí? Es el producto por escalar. Yo puedo agarrar un número, un vector, digo, b, y multiplicarlo por un número. Por ejemplo, 2 por b. ¿Qué sería hacer 2 por b? Sería hacer b más el vector b. Si yo tengo un vector, b, sumarle otra vez b sería como agarrar en el extremo del vector y hacerme una copia del mismo. Acá. Si yo sumo dos vectores que son paralelos, se me encima uno con otro, entonces no me queda un paralelogramo para formar. Entonces lo que hacemos es ponerlo uno a continuación del otro. Este vector así es el vector 2b. ¿Qué particularidad tiene el vector 2b? 2b es paralelo a b. O sea, este vector vive sobre la misma recta, así que evidentemente es paralelo al vector original. ¿Sí? Tiene la misma orientación. La flecha apuntaba para acá en B, en 2B también apunta para el mismo lado. Pero ¿qué pasa con su longitud? Su longitud es el doble. O sea, al multiplicarlo por 2, la longitud del vector se duplicó. ¿Qué pasaría si lo multiplico por 3? Si yo hago así. 1, 2, 3. Tengo B, 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 tengo 3B. Es paralelo a B, con la misma dirección, misma orientación, y 3 veces la longitud. Esto que vemos en los ejemplos, multiplico por 2, se duplica la longitud, multiplico por 3, se triplica la longitud, pasa con todo número. O sea, si yo lo multiplicara por 17 al vector b, obtendría un vector que tiene 17 veces la longitud de b. Si lo multiplicara por 3,5, obtendría un vector que tiene 3 veces y media la longitud de b. Ahora, si yo multiplicara por un número negativo menos 2b, ¿qué representa menos 2b? Es el opuesto de 2b. Ahora, el opuesto tiene la misma longitud, la misma orientación, la misma dirección, pero la orientación es contraria, o sea, menos 2b en este caso, ¿sí? Lo habíamos hecho de 4, así que va a tener 8. Para nuestro ejemplo, menos 2b sería el opuesto de 2b. O sea, menos 2b es paralelo a b, su longitud es el doble, pero su orientación es contraria. Entonces, esto que trabajamos a partir del ejemplo lo podríamos generalizar de la siguiente forma. Si yo tengo K perteneciente a los reales y B un
vector K por B, o sea, un número por un vector, es paralelo al vector original. Segunda cosa, si K es positivo, tiene la misma orientación. Si K es negativo, tiene orientación o sentido contrario. Y después, la longitud del vector K por B es módulo de K veces la longitud del vector B. O sea, la longitud se modifica según el número, pero como las longitudes tienen que ser positivas, por eso tomo un módulo. Entonces, yo ahí ya podría hacer geométricamente, ¿sí?, operaciones del tipo, qué sé yo, 2b más un medio w. Y imaginemos que me dan los vectores, ¿sí? Este es el vector b, y ya me lo voy a armar, digamos, con el mismo origen. Y este es w. Pero yo no quiero sumar b y w, quiero sumar el doble de b. Entonces, ¿qué es el doble de b? La misma orientación, pero el doble de longitud. O sea, acá termina 2b. ¿Qué es un medio de w? Es la misma orientación que w, pero la mitad de la longitud. Entonces, por acá. Este vector así. Este de acá es un medio w. Ya tengo 2b, ya tengo un medio w, puedo sumarlos. Me trazo una paralela, me trazo la otra paralela, y el vector suma va a ser justamente la diagonal. O sea, esto es 2b más un medio w. Ahora, yo lo hice con 2 y con un medio, que son sencillos. Si me apareciera un 7/4 de w, ¿sí?, o un 3/7 de b, ya dibujarlo es más complicado, porque tengo que dividir el vector en 7 partes para pensarlo en 3/7. Tendría que dividirlo en 7 partes iguales, quedarme con 3 para obtener el vector resultante, y se hace complicado generar ese tipo de construcciones. Es por eso que vamos a pensar una forma de hacer todas estas mismas cosas que estuvimos haciendo, pero a partir de hacer cuentas, no de hacer gráficos. Es por eso que vamos a trabajar para ahorrarnos toda la cuestión de generar gráficos, lo que llamamos vectores en R2. R2 es lo que ya conocemos del trabajo con funciones del segundo año, que es el plano cartesiano. ¿Cuál va a ser la idea? Si yo tomo el plano cartesiano, hagámosle una grilla. Yo, dando dos coordenadas, puedo identificar un punto. Por ejemplo, P podría ser el 3, 4. O sea, 1, 2, 3 con respecto al eje X, 1, 2, 3, 4 con respecto al eje Y, y me marco donde se encuentran las perpendiculares, este punto. Este punto es el 3, 4. Ahora, dado este punto, yo podría pensar que hay un vector que arranca en el origen de coordenadas y que termina en el punto 3, 4. Si con O identificamos al origen de coordenadas, el punto
0, 0, vamos a llamar el vector OP o simplemente vector P y lo vamos a identificar con el mismo par ordenado, no al punto, sino al vector que arranca en el origen de coordenadas y llega hasta ese punto. ¿Qué ventaja tiene el pensar los vectores en un sistema de ejes coordenados? Supongamos que tenemos el vector Q, que es el 2, 1. Me lo puedo dibujar. Marco el punto 2, 1. Y es el vector que, vamos a ponerle mejor para que me quede más lindo el dibujo. Vamos a ponerle menos 2, 1. Para el otro lado. Menos 2, 1. Este punto de acá o sea que el vector Q lo estoy identificando con el menos 2, 1. Q, que es el punto, es este de acá. El vector Q es la flechita que arranca en el origen de coordenadas y llega hasta ese punto. Bueno, primera ventaja que tenemos, si yo dibujo, pienso los vectores que arrancan en el origen de coordenadas, para sumar vectores ya tienen el mismo origen. O sea, no me tengo que andar fabricando un vector equivalente. Pero ¿qué pasa si yo agarro y lo sumo? O sea, ¿qué tendría que hacer? Me tendría que generar un paralelogramo con los dos vectores. O sea, me trazo una recta que es paralela al vector P, una recta que es paralela al vector Q, y el vector suma justamente es la diagonal del paralelogramo. Que me marca un punto donde termina, me marca un punto del plano coordenado, con el cual puedo buscar sus coordenadas. En este caso me queda el 1, 5. Podemos verificar que siempre que tengamos vectores en el origen de coordenadas y sus extremos identificados con puntos, la suma, si yo tengo un vector A, que es A1, A2, lo identifico con un par ordenado, y B, B1, B2, la suma de los dos vectores A más B va a estar identificado a partir del punto que tiene como primera coordenada la suma de las primeras coordenadas, como segunda coordenada la suma de las segundas coordenadas. En el ejemplo teníamos P más Q. O sea, teníamos el vector 3, 4 más el vector menos 2, 1. Si yo sumo a partir de esta regla, me queda que la primera coordenada es 3 más menos 2, la segunda coordenada es 4 más 1. Y obtenemos como resultado lo que obtuvimos gráficamente. 3 más menos 2 es 1, 4 más 1 es 5. Pero es mucho más cómodo operar algebraicamente o aritméticamente que andar haciendo gráficos y dibujos. Por eso esta va a ser la forma en que vamos a sumar vectores. Cuestión particular e importante. Los vectores para poder sumarlos de esta manera tienen que estar en el origen de coordenadas. Entonces, ¿qué pasaría si tengo un vector que no está en el origen de coordenadas? Imaginemos la siguiente situación.
Supongamos que tenemos esos dos puntos. O sea, el punto A es el 2, 2. El punto B es el 1, 2, 3, 4, 5, 3, no 1. 5, 3. Y tengo este vector. El vector que comienza en A y termina en B. ¿Qué problema tengo con este vector? Para pensarlo en el sistema de ejes coordenados, que no comienza en el origen de coordenadas. ¿Sí? Pero yo me puedo construir uno, ¿no? Aprovechando que estoy en un sistema de ejes cartesiano, puedo mirar, a ver, si yo lo pienso que este punto está acá, para llegar a este punto me muevo 3 a la derecha, 1, 2, 3, y después me muevo 1 para arriba. O sea que si yo me dibujo este vector de acá es equivalente a este. O sea, me queda que este triangulito y este triangulito son iguales, por lo tanto, estas dos líneas son paralelas y las longitudes son las mismas. O sea, me construí un vector equivalente al vector este que tenía acá, pero en el origen de coordenadas. Esta coordenada 3 y esto me da 1. ¿Sí? Algo que se verifica, ¿sí? Fíjense que yo dije 5 y acá tenía 3, 2 digo, como coordenada X de mi punto. ¿Cómo hago para llevarlo hasta esta punta? Al 5 le resté 2, a este 5 le resto estos 2 y se me mueve para acá. O sea, el vector equivalente en el origen, como primer coordenada, tiene 5 menos 2. En la segunda coordenada arranqué en el 3 y quiero llegar al 2. Si yo le saco este corrimiento, lo corro para acá, o sea, al 3 le saco 2, se me mueve para acá y me da el 1. Este es el vector que vamos a llamar AB. Este en realidad es un equivalente a AB en el origen de coordenadas. Ahora, esto tiene relación con las coordenadas del punto A y del punto B. ¿Sí? La primera coordenada resté las dos primeras coordenadas de nuestros puntos y en la segunda resté las segundas coordenadas de nuestro punto. Entonces podríamos definir, ¿sí? Si yo tengo P igual a P1, P2, Q igual a Q1, Q2, decimos que P menos Q es la cuenta, ¿sí? P1 menos Q1, P2 menos Q2. O sea, estamos definiendo acá la resta de vectores que están en el plano. Teniendo definida la resta, podemos pensar esto, entonces, de esta forma. ¿Qué es el vector AB? Yo primero puse las coordenadas de B, y a cada coordenada de B le resté las coordenadas de A. O sea, si yo tengo un vector que no comienza en el origen de coordenadas, al hacer B menos A, el resultado que me da es un vector equivalente a la B, pero en el origen de coordenadas. Insisto con esta idea, ¿por qué lo llevo al origen de coordenadas? Porque en el origen de coordenadas sumar es muy sencillo. Por ejemplo, si yo tuviera que tengo A es el 1, 1, B es el 2, 3, C es el punto 4, 5 y D es el menos 1, menos 7, y me pidieran que yo haga AB más CD,
Yo podría dibujar los dos vectores, hacer la construcción geométrica del paralelogramo y buscar a ver cuál es el vector solución. Aritméticamente, si quiero trabajar sin graficar, mi primer paso es los llevo al origen de coordenadas. O sea, el vector AB es B menos A. El vector CD es D menos C. O sea, B menos A, ¿qué es? Resto la primera coordenada de B menos la primera coordenada de A. Resto la segunda coordenada de B, le resto la segunda coordenada de A. Y a eso le voy a sumar la primera coordenada de D, le resto la primera coordenada de C, y la segunda coordenada de D, le resto la segunda de C, menos 7, menos 5. Y adentro de cada coordenada me quedan sumas de enteros, como mucho de reales. 2 menos 1 me queda 1, 3 menos 1 me queda 2, más menos 5, menos 12. Y ahora esto es suma de vectores que arrancan en el origen de coordenadas. Así que utilizando la definición, sumo coordenada a coordenada. Primera coordenada más primera coordenada, segunda coordenada más segunda coordenada. O sea, el resultado final de esta cuenta me queda menos 4, menos 10. Cuidado que esto es una representación en el origen de coordenadas. O sea, va a ser un vector así. Este es el menos 4, supongamos que este es el menos 10, no está en escala el dibujo. Este vector es equivalente al resultado de hacer geométricamente la suma de estos vectores. Insisto, la idea de llevarlos al origen de coordenadas es que me queda mucho más, es mucho más sencillo hacer cuentas que el andar haciendo gráficos. Bien, para no ser muy extensa esta clase, vamos a ir cerrando con un concepto más, y con esto van a poder trabajar los primeros 3 ejercicios de la práctica. Empezar a pensarlo. ¿Cómo opera? Lo que nos queda pensar es cómo opera el producto por escalar cuando yo pienso un vector en el origen, ¿no? Supongamos que tenemos algún vector en el origen, 1, 2, 3, 4, el 4, 2. Este vector de acá. ¿Sí? O sea, mi vector A es el 4, 2. Geométricamente, ¿qué sería 2 veces A? Y agarro este vector y me lo copio, ¿sí?, justo a continuación de este vector, como hicimos antes. Me lo podría fabricar así, me muevo 4 a la derecha y después me muevo 2 para arriba. Entonces, todo este vector así, que arranca acá y llega hasta acá, es 2 veces A. Ahora, ¿pero cuáles son sus coordenadas? Yo acá me moví, para llegar al punto este me moví 4 a la derecha. Y después, para llegar a este punto, me moví 4 más a la derecha. O sea que esto es el 8. Y esta coordenada, para llegar de acá hasta acá, me moví 2 para arriba. Pero para llegar después de acá hasta acá, me moví otros 2. O sea que es este 4. O sea, multipliqué por 2 y la coordenada X se me multiplicó por 2. Multipliqué por 2 y la coordenada Y se multiplicó por 2. Entonces, si yo tengo un vector A, que es A1, A2, vamos a definir K por el vector A, o sea, un número por mi vector, en el origen de coordenadas es K veces el A1, K veces el A2. O sea, como que el número entra
multiplicando cada una de las coordenadas. Por ejemplo, si B fuera el 7, 3, menos 5 por B es menos 5 por 7, menos 5 por 3, o lo mismo, menos 35, menos 15. En el ejercicio 3 hay operaciones entre vectores, tipo cálculos combinados, en donde uno va a tener, la idea es trabajarlo ya no geométricamente, o sea, no haciendo el gráfico, sino ¿sí? Operando a partir de las definiciones de suma, resta y producto por escalar. Ahora, una última cosa, y con esto terminamos esta primera clase: igualdad entre vectores. Si B, un vector B, tiene una primera coordenada, llamémosla B1 y B2, un vector W tiene una primera coordenada W1, W2, y ambos en el origen, o sea, son vectores que arrancan en el origen de coordenadas, B va a ser igual a W, este vector va a ser igual a este vector, si y solo si B1 es igual a W1 y al mismo tiempo B2 es igual a W2. O sea, dos vectores para ser iguales tienen que tener la primera coordenada igual y la segunda coordenada igual también. Entonces, si los dibujo, me dibuja exactamente lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si me dijeran hallar X tal que B sea igual a W, y me dicen que B es X más 3, punto y coma 5, y W es 2, punto y coma X más 4. X más 4, no, vamos a ponerle 4. Un ejercicio pavote. Vamos a ponerle 2 así, para hacerlo más divertido. Que 2B sea igual a W. Entonces, ¿qué es 2B? Es agarrar el vector B y multiplicar cada una de sus coordenadas por 2. 2 por X más 3, 2 por 5. Esto quiero que sea igual al vector, vamos a poner X e Y. Al vector 2, 4, Y. Puse una Y acá que agregué. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que este vector y este vector sean iguales? La primera coordenada tiene que ser igual a la primera coordenada. 2x más 3 tiene que ser igual a 2. Y de acá puedo despejar x. Por ejemplo, paso este 2 dividiendo, me queda x más 3, tiene que ser 1. Paso el 3 restando, me queda x igual a menos 2. Y esta segunda coordenada, que es 10, tiene que ser igual a la segunda coordenada. Entonces, y tiene que ser 10 cuartos, o lo que es lo mismo, 5 medios. En el ítem B y el ítem C, en el ítem B principalmente, del punto 3, la idea es trabajar con esta definición de igualdad. Con esto culminamos esta primera clase. Insisto, pueden trabajar con los primeros 3 ejercicios de la práctica. En la próxima clase avanzaremos con los subsiguientes ejercicios, con la teoría, para poder avanzar sobre los siguientes ejercicios de la práctica.